La sencillez consiste en hacer el viaje de la vida llevando únicamente el equipaje necesario. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a traer, para que converse, para que les ilustre a ustedes, a un hombre que ya ha estado con nosotros en alguna otra oportunidad, y Dios mediante estará muchísimas veces más con nosotros, porque además de ser un hombre muy inteligente, conoce de muchísimas cosas. Rosendo Berengüí Álvarez, hombre de Cedejín, pero hombre de mundo, ex presidente hasta no hace mucho tiempo de la Federación de Atletismo de la región de Murcia. Pero dejemos que él, en principio, nos cuente acerca de su vida, de lo que ha sido desde principios hasta hoy, su vida familiar, su vida social, su vida deportiva, laboral. Buenas noches, Rosendo. Bueno, muy buenas. Cuéntanos un poco entonces, en principio, ilustra a los televidentes acerca de cómo has llevado con esa sencillez que al final, remarcaré hablando de la Torre de Pisa, acerca de tu vida. Bueno, pues he vivido, he intentado formarme espiritual y culturalmente. He intentado ser una persona muy normal dentro de la sociedad de Cedejín, en fin, y de Murcia y de España. He trabajado profesionalmente para mantener a mi familia, y al mismo tiempo he alternado con una vida social, una vida creo que generosa, porque he trabajado mucho para los demás, y bueno, pues he hecho lo que he podido y lo que me han dejado. Sabemos perfectamente bien, quienes te conocemos, que tienes también una profunda vocación religiosa. Háblanos. Sí. Bueno, eso va en la educación, en las convicciones que me he dado. He buscado la protección espiritual. Creo que la he conseguido. Yo comía hay una obra de Ana Karenina que está escrita por León Tolstoy, y uno de los personajes dice en un momento de la obra, dice: no sé qué me espera al final de la vida, pero lo que sí sé es que necesito todos los días la oración. Bueno, pues es la esperanza que todos tenemos, la esperanza espiritual que todos tenemos de... No sabemos qué habrá después, pero estar en paz con uno mismo y transmitir la paz a los demás, pues también es importante. Muy bien, yo diría que Rosendo es la encarnación, lo reitero, de la sencillez. Por eso, aparte de hablar evidentemente de atletismo, que es lo que más ha hecho él en su vida, también lo vamos a invitar en alguna ocasión muy pronto, reitero, Dios mediante, para que nos venga a hablar acerca precisamente de la sencillez que debe adornar a todo ser humano. Pero yéndonos entonces al deporte, yéndonos al atletismo, no hace mucho nos contará, él dio una conferencia acerca de ética y deporte, acerca de juego y deporte. Entonces, explícale un poco a la teleaudiencia qué diferencia hay entre estos términos. Bueno, el deporte, los principios del deporte son el juego. En fin, en todas las épocas de la vida, de la historia del mundo, pues los niños han inventado sus juegos, y es un intermezzo para, en nuestra vida habitual laboral, pues jugar.
jugar, divertirnos, desarrollarnos. También los animales llevan la misma práctica. Esos juegos llevados mediante la técnica, llevados a un extremo superior, pues hacen el deporte. Y el deporte ya lo entendemos, está el deporte amateur, está el deporte aficionado, está el deporte de profesional. Hay muchos conceptos en el deporte. Se puede profundizar mucho en cada contexto del deporte, pues tiene una valoración. La valoración del juego de niños, el del aficionado, que en los fines de semana se plantea su diversión, su pasatiempo, y el deporte de alta competición, que es profesional, hace muy felices a mucha gente y tiene otras connotaciones políticas, económicas, sociales, en fin, de todo tipo. Ahora, Rosendo, hay algo que nos preocupa muchísimo. Siempre nos preocupó, inclusive en una medida, digamos, muy humilde, estando hace muchísimos años en Toronto, en Canadá, nos tocó vivir en carne propia la inmoralidad del deporte. En todas las disciplinas del atletismo, del fútbol, del baloncesto, del boxeo, en fin, lamentablemente lo que la gente llama el fair play en el deporte, la moral en el deporte, está, yo diría, bastante dejada de la mano de Dios en estos momentos. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco acerca de las causas principales que hacen que, por ejemplo, un jugador de fútbol de gusto no tire un tiro libre y se haga sacar una quinta amarilla para no jugar el próximo partido, porque es un partido fácil, entonces no interesa al equipo que juegue. Desapareció entonces el fair play. ¿Qué opina de todo esto? Hombre, el fair play es una acepción que en deporte muchos la tienen muy presente. En otros países ni se conoce qué es el fair play. El provocar una cuarta amarilla, como tú dices, para cumplir el ciclo de sanciones, son juegos sucios, no es fair play. Una jugadora de squash, por ejemplo, que se le haya olvidado la raqueta, pues la contraria no tiene por qué dejarle una raqueta, no tiene obligación, pero si se la deja, eso es juego limpio. Yo quiero recordarle a este respecto, una vez fui, en 2001 me parece, fui a un campeonato del mundo de atletismo, como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española, fui de jefe de equipo. Era campeonato del mundo de atletismo juvenil, en Polonia, en Bydgoszcz. Entonces, bueno, pues uno de nuestros chicos, la jabalina se le extravió en el avión. Era un chico de Bilbao, se le extravió la jabalina en el avión, llegó cuando estaba ya comenzado el concurso de jabalina, después de muchos calentamientos de cabeza para recuperarla porque se había ido en otro vuelo. Bueno, pues empieza el concurso de jabalina y esta no tenía su jabalina, pero un chico turco tenía jabalina de repuesto y le dejó una. Eso es juego limpio, eso es fair play. No tenía obligación de dejársela, pero se la dejó el turco. Y a mitad del concurso de Pértiga, pues en fin, llegó un transporte especial que tuvimos que poner, llegó la jabalina de este chico y ya normalizó su... Bueno, eso es juego limpio. Otra anécdota que puedo contar que digo que en algunos países no se conoce el fair play, es que en un partido Arsenal-Sheffield de la liga inglesa, pues llegó un chico de un país africano, no recuerdo qué país, Uganda o no recuerdo qué país. Y claro, mientras que aquí estamos acostumbrados al fair play, cuando un jugador cae aparatosamente al suelo, normalmente se para o tira el balón fuera para que se tienda, en fin, ese es el fair play. Este chico, pues llegó en ese momento, cayó uno al suelo, el portero del equipo contrario, cayó al suelo aparatosamente, dejó la portería descubierta y este chico llegó con su pelota y metió el gol. Oye, no conocía el fair play. Claro, ahí se quedaron todos los jugadores de los dos equipos, se quedaron
con los ojos abiertos y el público incluso. Ese es un detalle de no conocer el fair play. En algunos países no se conoce, y lo que es el fair play de ayudarse unos deportistas a otros sin obligación, pero ahí está. Recuerdo perfectamente bien Rosendo, hace muchísimos años, y acá yo hablaría de lotería genética. ¿Por qué? Me acuerdo cuando era joven, hace unos cuantos meses atrás, en mi país, en Uruguay, en Montevideo, se le dio a los equipos de primera división el formar equipos femeninos de fútbol. Aquello era increíble. Iban los espectadores, espectadoras no iban, iban espectadores. Pero decirle que se fueran a lavar la ropa, que se fueran a lavar la casa, que se fueran a hacer la comida, en fin. Ese engaño, esa desigualdad que había, por sobre todas las cosas, en aquella época, entre hombre y mujer, realizando entonces el deporte, ese concepto de igualdad, hoy en día sí existe realmente. Bueno, evidentemente, afortunadamente, se ha conseguido mucho. Es decir, la mujer se ha igualado bastante al hombre. Cada deportista tiene sus connotaciones, entonces a la mujer le hace un deporte y tiene unos niveles que ya los valora la sociedad, y el hombre tiene otros niveles que también los valora la sociedad por separado. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en fútbol pues hay menos espectadores de fútbol de chicas, seguramente porque nos gusta a lo mejor un deporte de más violencia, de más fuerza, y en el hombre pues evidentemente pues... Pero en fin, aparte de eso, hay una igualdad y se valoran los resultados de las mujeres. Hoy en día se están valorando cada vez más. Hace unos 30 años, varias pruebas de atletismo que hoy celebran las mujeres, entonces no existían las olimpiadas ni nada. Es decir, estaban la pértiga, el martillo, había varias pruebas donde la mujer no... Después, ahora está igualado todo. Se hace en distintos niveles de resultados y punto. Y cada uno tiene su admiración, sus proezas y su nivel. Ahora, no hace mucho tiempo, con una persona a quien bien conoces, un moratallero de pro, muy conocido también en toda la región, el maestro Marcial García, sí. Estuvimos hablando acerca de tolerancia e intolerancia, un tema mejor dicho, que también me gustaría en algún momento conversar contigo. Digo esto porque a todos nos debe llegar absolutamente todo, sin distinción de color de ojos, de color de pelo, de color de piel, de manera de pensar, de forma política, de forma religiosa, de lo que sea. Porque voy a meterme en un terreno fangoso. Entonces, hay un problema. Evidentemente, hay transexuales, hay hermafroditas, gente que evidentemente, por supuesto y lógicamente, tienen todo el derecho del mundo a practicar el deporte que ellos quieran. ¿Qué problemas tienen? Pues hombre, la genética, eso es una lotería. Es una lotería y a algunas personas pues les ha tocado el ser hermafrodita. Que se puede considerar hombre, se puede considerar mujer, eso es un... Hay chicas que tienen que tienen la fuerza de un hombre, pero es una mujer. Todavía ni la IAF ni las organizaciones internacionales de deporte han sabido distinguir y poner a cada uno en su sitio. Es una lotería genética. Hay una chica que en la penúltima Olimpiada, creo que fue no sé si fue en Sydney, en el año 2000, una chica de 800 metros de atletismo, una chica que quedó campeona, una chica con 18 años. Entonces eso levantó muchas sospechas.
tenía rasgos masculinos, quedó campeona de 800 metros con rasgos masculinos y todo, claro, todo el mundo estaba escandalizado, sobre todo las mujeres estaban escandalizadas, que no era posible que con esa juventud y esa tipología pudiera ser campeona, mientras otras estaban muchos años machacándose. Llegó incluso a levantarse un expediente para ver, en fin, para detectar si era mujer o era hombre. Claro, eso llegó políticamente llegó hasta las altas cumbres. Entonces la presidenta de Sudáfrica, era sudafricana, la presidenta de Sudáfrica dice, ¿qué le van a hacer a mi niña? A mi niña no se le puede tocar. Ahí se creó hasta un conflicto diplomático y bueno, ahí se quedó la cosa. No se investigó más, era chica, había participado como chica y ahí se quedó la cosa. Es una lotería de la genética que se dan otros casos también. Por ejemplo, un caso, no recuerdo el nombre, un caso de una alemana que en el año en Múnich, en el Múnich 68, la Olimpiada de Múnich, pues una chica de la Alemania democrática, la Alemania del Este, pues a base, allí en la Alemania democrática, pues había el dopaje era común, ni había controles ni nada, ni podía entrar nadie de otros países a hacer controles. Entonces allí el dopaje era sistemático y había una chica que hacía longitud, tenía hormonas femeninas, entonces hormonas masculinas, y se transformó en hombre. Es decir, terminó la Olimpiada, había tomado tantas hormonas y tanto dopaje que había transformado el metabolismo y al final se convirtió en hombre. Ya pasó y bueno, y su entrenador incluso años después dijo que el dopaje había sido sistemático y había transformado todas sus hormonas. Esto se ha dado, estas prácticas se han dado, pero es distinto al hermafrodita que nace genéticamente así. Ahora, esa federación de atletismo que durante tantos y tantos años representaste, y muy bien como presidente, ¿qué piensa al respecto? Bueno, se ha hecho lo que siempre he pensado en el deporte de atletismo. He estado 28 años, más otros tanto en mi club como directivo y ahora incluso como miembro de la Federación Española de Atletismo. He pensado siempre en un deporte lo más barato posible, participativo, que tenga un carácter social importante, tanto en mi club, en Cejín, como a nivel nacional. Que sea lo más barato posible y que esté al acceso de cualquier participante. Bueno, en España hemos procurado que haya mucha limpieza en el dopaje. Es decir, últimamente cuando sale alguno pues es muy sonado, cuando sale algún caso de dopaje es muy sonado, pero bueno, puedo decir que en atletismo en España pues se hacen del orden de 1.200 controles anuales, y en los últimos años están saliendo 4, 5, 6 casos de dopaje. Claro, cuando sale uno es muy sonado, evidentemente, pero vamos, que el atletismo en España es un deporte, creo que bastante limpio. Rosendo, sé que no te va a gustar lo que voy a decir, pero lo siento así y lo sentí en su momento. Le dije que Rosendo es ceginero de pro, ceginero con C. Sé que lo pronuncio mal para los españoles. Para nosotros la Z, la S y la C se pronuncia igual. Pero en fin, hace un tiempo se le fue a poner al polideportivo de Cejín el nombre, se llamaba el Almarjal. Yo creo que eligieron bien. El actual preparador físico de la selección española campeona del mundo y que va a ir ahora inclusive a Brasil, Javier Emiliano Espín, fue el que se llevó el gato al agua, digamos, y a dicho polideportivo le pusieron su nombre. En mi concepto habían dos personas que más lo merecían todavía. Una de ellas, Rosendo Berengüí Álvarez, quien nos va a hablar ahora también del deporte cejinero, y el otro, un pariente suyo a quien él quiere mucho y que nosotros también respetamos muchísimo,
Juanito Reina, dos cejineros de pro que, si hubieran puesto el nombre de cada uno de ellos a dicho polideportivo, hubiera sido justicia sin ningún tipo de duda. Rosendo, eres el alma mater junto a Juanito del deporte de base de Cejín. Pero claro, te has movido no solamente en ese deporte de base, que yo diría que lo has creado, que es un hijo tuyo, pero también te has movido, por supuesto, como la gente ya lo sabe, en el deporte de alta competición, deporte de élite. ¿Qué diferencia hay en el trabajo entre uno y otro? Bueno, hay diferencia, evidentemente. Empiezo por el principio. Creo que el nombre de Javier Millán Espín es de justicia. Es decir, cuando es un integrante del equipo nacional de fútbol, ese equipo que nos ha hecho felices a todos los españoles, que nos ha unido. Más que una bandera, nos ha unido la selección, lo que se llama la roja. Él es un integrante. Y por la misma razón que a todos los jugadores y todos los miembros de ese equipo les están haciendo homenaje en todos sus pueblos de España, en todos los pueblos de España y sus ciudades, es lógico que, es decir, muy merecido, muy merecido. En cuanto al deporte de base, bueno, pues es una filosofía. Se trabaja por la educación. Se trabaja por la sociedad de nuestro pueblo, de nuestra región. Es educación, es cultura, son relaciones sociales. Y ahí está, esa es la base del deporte de base. Después, llevado al ámbito profesional, es otra cuestión. Pero el deporte de base es educación, es cultura, es la convivencia de nuestros chicos, de nuestros hijos, conviviendo sanamente. Decir la importancia que yo le doy al deporte de base, bueno, pues yo he tenido años atrás, al principio de la transición, pues tuve, en fin, amablemente tuve el honor de que algunos partidos me invitaran a participar en sus siglas, trabajar desde dentro de la política. Bueno, di preferencia a mi labor educativa, mi labor social, con muchos extractos de la sociedad. Alrededor de los chicos, bueno, creí que desarrollaba mi idea de lo que es la sociedad, la desarrollaba perfectamente mejor que en la política. Ahí está, me mantuve al margen de la política. Eso no quiere decir, creo que también es una forma de trabajar por el pueblo y para los amigos y los vecinos. ¿Cambia el tipo de entrenamiento? ¿Hay un tope según la persona de entrenamiento? Bueno, un entrenador, en el aspecto de ya como técnico, claro, sí, un técnico tiene que dilucidar qué tipo de entrenamiento lleva. Por ejemplo, yo estoy ahora centrado, estos últimos años, estoy centrado, desde hace muchos años estoy centrado en el atletismo. Hay que estudiar mucho, hay que investigar, hay que darle a cada deportista, a cada chico, cada deportista hay que darle a su programa de entrenamiento y su intensidad y sus cargas para que no llegar o pasarse. Ahí está el equilibrio de un trabajo de investigación. Muy bien. Ya nuestro realizador nos hizo 5 minutos. Por hoy, porque te reitero, te voy a pedir encarecidamente de que sigamos haciendo un ciclo sobre diversos temas, no solo el deporte. Pero para terminar, como última pregunta de hoy, a mí me trae el recuerdo, hace muchísimos años, Rosendo, nos tocó ir a Tegucigalpa, a la capital de Honduras, para el Campeonato del Mundo del año 70, no del 86, del 70 en México. En el año 69 hubo que ir a jugar un partido por las eliminatorias. Fuimos con El Salvador a jugar contra Honduras. Precisamente Honduras nos ganó 1-0. El gol lo hizo la Coneja Cardona, te sonará, fue jugador del Atlético de Madrid por los años 60, en fin.
Pero recuerdo perfectamente bien que a las 4 de la mañana del día anterior al partido nos balearon el hotel. Nos tuvieron que sacar a las 4 de la mañana por la parte de atrás porque venían prácticamente a matarnos. Era una secta que se llamaba La Mancha Brava, que me perdonen los catrachos, los hondureños, pero ustedes saben que realmente fue así. También recuerdo perfectamente bien que no hace mucho Corea del Norte a sus atletas, no sé si fue en un campeonato del mundo, en un campeonato olímpico, los tuvo parados 24 o 48 horas, lo recordarás, Sí. Porque perdieron, te reitero, no me acuerdo en qué disciplina fue, los tuvieron, bueno, deporte, guerra, violencia. ¿Cómo se conjuga esto? Bueno, el deporte es una bandera, es una bandera que muchos países lo exprimen como bandera de sus logros, de su bienestar, de su alta cultura. Políticamente el deporte siempre ha estado muy manejado por la política, siempre. En los países comunistas, antes de la caída del muro de Berlín, pues el deporte se hacía un dopaje sistemático. Yo recuerdo, tengo testimonios de entrenadores de la Alemania democrática, pero sacaban resultados. Tanto es así que, por ejemplo, en atletismo, pues todavía hay varios récords de aquella época, de los años 60, 70, cuando el dopaje era sistemático y cuando lo único que importaba era los éxitos. Sin los medios, se ponían todos los medios al alcance de los doctores y de los entrenadores para que sacaran resultados. Esto era una bandera que exprimían estos países. Bueno, en Occidente, pues los países occidentales, pues no, se ha tenido otra cultura deportiva. No quiere decir que no se haya hecho eso, pero otra cultura deportiva. Y los nacionalismos se expresan mucho a través del deporte. Los nacionalismos, y también incluso sabemos que en las regiones, que a nivel regional, pues también se exprime mucho la bandera del deporte. Los éxitos deportivos sirven para sacar pecho, por decirlo de una forma muy simple. Muy bien, muchísimas gracias, Rosendo. En una semana o en 15 días, cuando tú digas, tú formas parte ya de nuestro programa. Vale, A ustedes decirles, para terminar entonces esta entrevista, que gracias, mil gracias a nuestro trabajo, que nos hizo recorrer bastante mundo. Por sobre todas las cosas conocimos totalmente, prácticamente, la bota, o sea, Italia, de norte a sur, de este a oeste. Y de allí hay algo que nos quedó grabado para toda la vida. Ocurrió en la región de la Toscana, en la provincia de Pisa. Todos ustedes conocen perfectamente bien la Torre de Pisa, es una catedral donde suenan las campanas. Tuvimos la mala suerte de conocerla en el año 90 cuando estaba cerrada, periodos de derrumbe, no pudimos entrar en ella porque recién hace 6 o 7 años, digamos, que se reinauguró. Pero recordamos perfectamente bien y aquello nos impactó. Yo diría que nos impactó la sencillez, la reverencia de la Torre de Pisa. Todo aquel que va a visitarla la encuentra inclinada, como haciéndole una reverencia humilde a quien la está visitando. Me hizo acordar muchísimo a Japón, por ejemplo, esos japoneses tan reverenciosos que todos conocemos. Por eso les digo que esta torre de apenas 55
metros de altura, nos marcó para siempre, porque nos mostró que muchas veces para ser célebre, para ser conocido mundialmente, hay que tener esa gran, pero gran sencillez que tiene la Torre de Pisa y que tiene don Rosendo Berenguer Álvarez.